Buenos días tengan todos. Hoy es otro miércoles de Webinar Guy. ¿Estás por ahí, William? Hola, William, qué Hola, sí, gusto. gracias. Igualmente, Gracias, William. buenos días. Hola. Muy buenos días tengan todos. Hoy es otro miércoles de Webinar Guy. Tenemos las mejores prácticas de ciberseguridad. Este webinar está a cargo de nuestro expositor William Morales. El día de hoy es un webinar especial porque lo ofrece la GAE. Vamos a contar un poquito de la experiencia que ha tenido William durante este tiempo. William brinda sus servicios en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, la Comisión GAE, asesorando en materia de tecnología en lo referente a la simplificación de trámites administrativos y ciberseguridad, participando en comités relacionados a temas de ciberseguridad nacional. El CONCIBER posee especializaciones en tecnologías Oracle de compañía con más de 22 años de experiencia gestionando proyectos en compañías estadounidenses en varios países de los continentes América, Asia y Europa. Cuenta con estudios de licenciatura en telecomunicaciones. También tiene estudios en ciberseguridad impartidos por la Policía Nacional de Colombia. Cuenta con certificaciones de ciberseguridad en Cisco Academy y también ha impartido seminarios de ciberseguridad en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto en la asignatura normativa aplicada en la SGTI de la PNC. También fue un expositor invitado de seguridad cibernética en el contexto de América Latina. Este seminario fue organizado por el INES. Muchísimas gracias, William. Entonces ya con este currículum podemos dar por, por hecho de que nos vas a contar un poquito más de las mejores prácticas de ciberseguridad y este va a ser un webinar muy provechoso porque vamos a empezar a hablar nuevamente de ciberseguridad, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Andrea. Muy agradecido por la presentación. Gracias. Voy También a muy contar un agradecido. poquito. Ok, ajá. Vamos a tener 45 minutos de exposición y los otros 15 minutos van a ser preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda, vayan colocándola en el chat, que yo al finalizar lo vamos leyendo y con gusto William lo va a ir respondiendo. Muchas gracias. Ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, decía, gracias por el espacio, gracias por también a la comisión por brindar este tipo de webinars o seminarios que realmente son muy provechosos para mantenernos actualizados, que en este tema de ciberseguridad es muy importante estar siempre a la vanguardia, dado que día a día vienen surgiendo nuevas prácticas o malas prácticas de hackeo. Entonces considero de que es muy importante. Y el día de hoy vamos a hablar de estos puntos de agenda, ¿verdad? Recuerdo que el año pasado también tuve la oportunidad de hablar de este tema, solo que lo canalicé, eh, digamos, en otro contexto, pero vamos a ver para las personas que en su momento estuvieron en esa presentación, probablemente vamos a ver información muy parecida en algún par de diapositivas, pero prácticamente se va a hablar de qué es la ciberseguridad, ¿verdad? Para mantenerlo siempre en mente, quiénes son los delincuentes de la ciberseguridad, los tipos de ciberamenazas, qué es el malware, el ransomware, los principios de ciberseguridad, las mejores prácticas, que es lo que es el tema, ¿verdad? Para una organización, las mejores prácticas para todos nosotros y también en el Internet de las cosas, como también estrategias de seguridad en una organización y también hablar un poquito del Comité Nacional de Seguridad Cibernética. Si me escucha un poco afónico es porque he estado o estoy saliendo de una leve gripe que tuve, pero bueno. Se dice que la ciberseguridad es un conjunto de técnicas, políticas y prácticas destinadas a proteger los sistemas informáticos y las redes de información contra ataques, vulnerabilidades y amenazas cibernéticas. La ciberseguridad incluye la protección de los dispositivos, la información almacenada, la transmisión de datos y a las personas que utilizan los sistemas informáticos. Porque si bien es cierto, podemos implementar algún sistema de ciberseguridad, pero también nuestro personal, en este caso de sistemas, debería estar con un conocimiento muy amplio al respecto. Para recordar un poco los delincuentes de la ciberseguridad,
Existen pues algunos que son éticos, algunos que no son éticos y algunos grupos de hackers que andan siempre buscando, digamos, un grupo de hackers buenos, si lo queremos ver así, o éticos, que andan también tratando la manera de desmantelar algunas organizaciones de hackers que se dedican a extorsionar y otros temas en la dark web, y entonces tratan la manera de desmantelar esas redes de hackers también. Pero prácticamente en el contexto o la teoría nos dice que son personas con habilidades técnicas avanzadas que acceden o intervienen en sistemas informáticos o redes sin autorización. Pueden tener diferentes motivaciones, incluyendo la obtención de información confidencial o causar daño a los sistemas. Por esta razón es importante implementar medidas de seguridad para proteger los sistemas informáticos. Pero antes se decía que algunos lo hacían por ganar popularidad y decir, miren, yo hice esto en tal país o yo hice esto con tal proveedor de servicios. Pero hoy en día la mayoría de hackers se dedican a extorsionar, pero realmente es por algo monetario, ¿verdad? Ellos siempre van a perseguir obtener plata a cambio. ¿Qué tipo de amenazas existen? El delito cibernético. Algunos ejemplos de los delitos cibernéticos incluyen el robo de identidad, algo que sufre la mayoría de personas hoy en día, ¿verdad? El fraude en línea, el espionaje industrial, el hackeo como tal, la distribución de malware o robo de datos, la extorsión digital y la difamación en línea. Entonces, acá nos acompañan también los hacktivistas, ¿verdad? Que son las personas que también por ahí andan haciendo fechorías cuando no comparten una ideología en su país. Y también están los ciberataques. Estos pueden tomar muchas formas, como un virus, ataques de denegación de servicio. Eso es cuando botan una página, ¿verdad? Para que no siga operando. También el famoso phishing. Y los ciberataques pueden tener graves consecuencias para las personas, para las empresas, las organizaciones. Esto podría llevar a alguna pérdida de datos y datos muy sensibles, por ejemplo, ¿verdad? La interrupción de servicios, de que no tengamos luz en ciertas áreas de la ciudad. Podría también hacer la destrucción de sistemas o la erosión de la confianza en la seguridad en línea, ¿verdad? Crear un caos con la población en que no están bien nuestros servicios, digamos, la SAT o las bancas en línea. Entonces, y también existe el tema del ciberterrorismo, ¿verdad? Es el uso intencional y malicioso de tecnologías de la información con fines políticos, ideológicos o militares. Y dando también el contexto de qué es el malware, es un software malicioso que se utiliza para encriptar las operaciones de una computadora y también para acceder a los sistemas informáticos. El malware se ha convertido en un término general que se utiliza para escribir todo software hostil o intruso, llámese todo virus o toda clase de infección en una computadora o un dispositivo móvil que sea lo que fuere para destruir nuestra información, para arruinar nuestros equipos de cómputo o simplemente para robar nuestra identidad y robar información sensible como tarjetas de crédito, números de cuenta bancaria, pues a eso se refiere el malware. El ransomware es muy importante saber y determinar que eso es una técnica comúnmente utilizada hoy en día por diferentes grupos de hackers. Ya hemos hablado en el pasado lo que pasó en Costa Rica, lo que pasó en Perú, en Guatemala también hemos sufrido un par de ataques al respecto, no tan graves, pero sí que han existido en la iniciativa privada y también en algunas entidades del gobierno. Y el ransomware por lo general mantiene cautivo un sistema informático o los datos que contiene hasta que el objetivo pague la extorsión. Entonces, un hacker accede a un servidor con información sensible,
Primero extrae una copia de la información, la encripta, le pone una clave, por darles un ejemplo, de 50 caracteres la clave, y solo estas personas tienen la contraseña. Entonces, cuando la compañía o una organización trata de operar, pues simplemente no hay sistemas porque los servidores han sido hackeados con un ransomware. Entonces, la modalidad es que se tiene que pagar la extorsión y si no se accede, pues simplemente no podemos operar, ¿verdad? Y por lo general ellos exigen pagos por medio de bitcoins, porque el bitcoin es una moneda virtual que no tiene trazabilidad, o bueno, ya existe un indicio de una trazabilidad con un hacker que, bueno, lo operó en Estados Unidos, pero digamos es uno en millones de hackeos, ¿verdad? Entonces, digamos que es bien, bien complicado. Y también me gustaría compartir un poco los principios de la seguridad, que es la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad, de que nosotros en las organizaciones tenemos que mantener siempre presente que son principios muy, muy importantes, los cuales son nuestros pilares para mantener arriba o disponibles o la alta disponibilidad de nuestros sistemas. Y la confidencialidad, o también puede tener algún otro término como la privacidad, son métodos para garantizar la confidencialidad como el cifrado de datos, ¿verdad? La autenticación y el control de acceso. En el control de acceso, digamos que lo podemos llamar como, o más bien, lo podemos ver reflejado cuando eh, implementamos el factor doble de autenticación. Entonces, de que yo tengo mi contraseña, pero me va a llegar una notificación en celular o un numerito, ¿verdad? Uno de 4 dígitos para saber que soy yo legítimamente el que estoy accediendo. Y en el principio de la integridad es la precisión, uniformidad y confiabilidad de los datos durante el ciclo de vida. La verificación de la integridad pues, tendría un montón de herramientas que existen en el mercado para mantener siempre la integridad, pero como principio, eh, la integridad se basa en nuestra información, ¿verdad? Que nuestra información no esté duplicada, ¿verdad? O no esté a medias, sino simplemente esté completamente íntegra, que esté toda la información siempre disponible. Y en el principio de la disponibilidad, se dice que es la redundancia del sistema o digamos que como principio podemos implementar copias de seguridad y también como buenas prácticas mantener pruebas de recuperación ante desastres, no solamente ante un hackeo de ransomware, sino también en algún momento, eh, digamos que pudiera pasar algún terremoto, ¿verdad? Entonces nosotros siempre deberíamos mantener como buenas prácticas un sitio remoto o un sitio secundario para poder recuperarnos ante los desastres. Acá, donde vamos a hablar un poquito de las mejores prácticas en una organización, y es muy, muy importante la capacitación del personal. Podemos tener el juguetito más robusto de ciberseguridad, pero si no lo sabemos utilizar o nuestros recursos de sistemas o de IT no están capacitados o no tienen la experiencia o el conocimiento de poder gestionar este software, eh, pues va a ser como que en vano o simplemente va a ser nuestro caballo de Troya, ¿verdad? Que por ahí va a estar más fácil para hackear, ¿verdad? Y también es muy, muy importante implementar políticas y procedimientos de seguridad que sean sólidos, ¿verdad? Establecer políticas y procedimientos claros para el uso de la tecnología de la información, incluidas las contraseñas seguras y la encriptación de datos, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. También algo que es bien importante, esto creo que lo voy a repetir en las siguientes dos presentaciones, que es la actualización y el mantenimiento de software. Esto, pues realmente yo tengo mi Windows, ¿verdad? Pero tengo la versión 10, pero ahora ya salió la versión 11, o simplemente en la versión 10 yo le tendría que estar instalando los parcheos de seguridad que continuamente salen
parte de Microsoft. En este caso yo uso Windows. Entonces, a cada 3 meses, si no estoy mal, si sale un parche de seguridad y nosotros tendríamos que estar siempre parchando no solo las computadoras personales de cada colaborador de la organización, sino también de los servidores. Entonces es muy, muy importante, como también mantener copias de seguridad regulares. ¿A qué se refiere eso? De que no es, digamos, si mi estrategia de backup o de copia de seguridad lo hago una vez al mes, realmente no es una buena práctica, porque si el día antes del backup se arruina todo, ya sea por un hackeo, o porque se arruinó el servidor, o porque hubo un desastre, digamos, vamos a perder casi un mes de información. En cuanto si hacemos un backup diario, por ejemplo, perderíamos solo un día de información y no un mes. A eso se refiere, ¿verdad? Y también el monitoreo de la seguridad. Monitorear la seguridad es, digamos, esto es estar monitorizando la red y los sistemas para detectar actividades sospechosas y con eso vamos a responder rápidamente ante las amenazas. Porque resulta ser que cuando tenemos un hackeo por ransomware, se dice que a los 8 meses del ataque, em, perdón, antes del ataque, 8 meses antes, ya penetraron nuestros sistemas de seguridad y empezaron a estudiar o analizar cómo se compone toda nuestra infraestructura de una forma lineal. Entonces, a la hora de ya perpetrar el hackeo, pues ellos ya tienen hasta hackeados los backups, ¿verdad? Entonces, los respaldos. Entonces sí es muy, muy importante. Digamos que algo sí más tangible. Hoy en la tarde yo estoy viendo de que mi red está saturada porque está viajando mucha información a través de la red y eso no es usual o no es normal. Entonces es probable de que estén extrayendo una base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y también la colaboración con proveedores de seguridad. Trabajar con proveedores de seguridad, pues deberían de ser confiables para asegurarse de tener herramientas y servicios necesarios para proteger sus sistemas. Resulta ser que existen algunos proveedores de servicios de ciberseguridad que nos ofrecen que sus productos pues son la maravilla del mundo. Ya saben, como es un vendedor, entonces, y muchas veces a nosotros nos cega por ese entusiasmo de comprar la herramienta, ¿verdad? Pero sí que tenemos que estar seguros que los proveedores con los que estamos o vamos a, a- a- a comprar un servicio, pues sean proveedores confiables, que tengan sus certificados eh, eh, digamos que todas sus herramientas y sus recursos tengan certificaciones de ciberseguridad para que nos garanticen más confianza. Y también, y por último, el plan de respuesta a incidentes de seguridad. em, Preparar un plan detallado, de verdad que sí debe ser detallado. Por ejemplo, como agarrar un project plan, o gestionar un proyecto, o utilizar una tabla de Excel y enumerar todos los pasos eh, para responder ante incidentes de seguridad y garantizar que todo el personal esté familiarizado con el papel en el proceso. Porque resulta ser de que yo tengo varios equipos de trabajo, ¿verdad? Pero unos se encargan de la gestión de la red, otros se encargan de la gestión de los sistemas operativos en los servidores, otros se encargan de las bases de datos. Entonces, tener un plan en el cual todos hablen el mismo idioma y puedan responder ante cualquier amenaza. Y como mejores prácticas para todos, pues está siempre las contraseñas seguras. Esto es muy, muy importante, implementar el factor de doble autenticación o utilizar contraseñas por lo menos de 16 caracteres. Bueno, la pasada estaba leyendo que con desde 12 caracteres hacia arriba nos ayuda bastante, pero digamos que recordemos que debe incluir mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, y con eso va a ser mucho más difícil para que nos puedan descifrar una contraseña, ¿verdad? La encriptación de datos.
Existen algunas herramientas gratuitas que nos sirven para encriptar información. Digamos que yo tengo un repositorio y simplemente cuando efectúo un backup, o más bien antes de efectuar el backup, debería de encriptar ese archivo y luego ya encriptado hacerle el respaldo. Entonces, eso sería como una buena práctica. Y también está la actualización del software, ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente, que mantener todo el software y los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad. Eso es bien, bien importante porque si no, en la organización, con los insumos que nos dan, por ejemplo, ya sea una PC o una laptop, pues el departamento de sistemas se encarga o se debería de encargar de actualizar de estar al tanto con los parcheos. Pero, ¿qué pasa con las computadoras en nuestras casas? Somos nosotros los que tenemos que estar haciendo esos parcheos. Entonces, y si no tenemos el conocimiento, pues existen algunas empresas o algunas personas o algunos amigos que sí lo saben hacer. Entonces, por ahí creo que nos podemos ayudar. Em, bueno, el otro punto es, sí, utilizar las redes privadas virtuales o VPNs. Resulta ser que esta no ha sido una práctica para muchas organizaciones. Entonces, no tenemos un canal específico o seguro para conectarnos desde nuestros hogares hacia las compañías o las organizaciones. Entonces, una buena práctica es utilizar una VPN, ¿verdad? Y si no tenemos conocimiento de la VPN, preguntarle al departamento de sistemas al respecto. Y ellos van a saber si su organización utilizan esto o no, ¿verdad? Y si lo utilizan, pues que se lo puedan instalar. El uso de software de antivirus. Bueno, la verdad es que muchos podrían decir que con el Windows Defender estamos, digamos, hasta cierto punto protegidos, pero realmente Windows siempre ha sido uno de los más vulnerables. Entonces, por ahí viene la invitación a que se compren una licencia de antivirus, ¿verdad? Para estar protegidos en casa. Y algunas veces lo podemos ver como un gasto, pero véanlo como una inversión, ya que si nos hackean, pueden extraer información sensible de nosotros. em, por ahí puede ser fotos de nuestras familias y extorsionarnos porque tienen fotos de nuestros hijos o hacernos una inteligencia al respecto para extorsionarnos, como también extraer información sensible de nuestras cuentas bancarias, contraseñas y si muchos confían en guardar las contraseñas en el navegador de Google Chrome, también es digamos que una vulnerabilidad. Entonces, sí es importante mantener un antivirus no gratuito, sino una licencia comprada, ¿verdad? Y también enfocarse en la navegación segura. ¿A qué se refiere con esto? Tratar la manera de evitar acceder a sitios donde se ve algo así raro, ¿verdad? Porque a veces también caemos con que nos llega un correo y pinchamos el link y nos lleva a la cuenta de una entidad bancaria, pero en la dirección de la navegación uno debe estar seguro de que sí está entrando uno a la entidad bancaria, porque a veces le ponen alguna extensión o le cambian algo dentro de esa dirección. Y con eso, pues, podríamos evitar caer también en un hackeo de phishing. Entonces, sí es bien importante mantenerse, digamos, cuidar mucho esa parte, porque también resulta ser que a veces recibimos links en nuestro WhatsApp diciendo de que se ganaron 1.000 quetzales de súper, por ejemplo, y vienen todos y acceden a llenar una encuesta, pero prácticamente ahí lo que está haciendo uno es estarles dando cierta información. Ellos con solamente pinchar el link ya saben la IP desde donde se conectaron, em, también qué dispositivo es, qué marca, qué modelo, qué versión. Solamente con pinchar, ellos ya tienen toda esa información.
y no digamos otras prácticas que puedan tener también para hackearnos. Entonces, a eso se refiere la navegación segura. Configuración de la privacidad en las redes sociales. Eso también es bien importante, ¿verdad? Porque si bien es cierto, algunos son anti redes sociales, pero la mayoría utiliza por ahí Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Y realmente yo puedo decir, pero si me hackean mi Facebook, bueno, me lo hackean y abro otro, ¿verdad? Pero no se trata solamente de eso, sino que pueden clonar nuestros perfiles y con eso extorsionar a familiares o amigos, ¿verdad? Entonces, y por no hablar del grooming también con estas personas que se dedican a extorsionar a menores de edad. Y también el otro punto es la identificación de, de phishing. Tenemos que estar atentos a los correos electrónicos de phishing, lo que les decía, ¿verdad? Y no revelar información confidencial a través de un correo electrónico o mensajería. Tratar la manera de si ver que es de aquellos correos, ¿verdad? Que recibimos, hola, soy X, mi esposo acaba de fallecer, me dejó una fortuna y ando buscando a quién heredarle esta plata, necesitaría que me mandes tu número de cuenta o que me deposites cierta cantidad para el papeleo y realmente nos están hackeando desde África, ¿verdad? Y existen algunos países en África que no tienen convenios internacionales, entonces no podríamos poner una denuncia a la hora de que nos roben una fuerte cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, por ahí es que debemos evitar siempre el tema del phishing o de los links desconocidos. Y en el navegador está la opción de reportar como phishing o como spam. Entonces, por ahí también hasta ayudamos a la comunidad hasta reportando eso, ¿verdad? La formación sobre seguridad para nosotros o como mejores prácticas para todos. Pues esto es mantenerse informado sobre las últimas amenazas y técnicas de ciberseguridad para proteger sus datos y dispositivos. Y pues también los felicito, ¿verdad?, por hacer el esfuerzo de unirse a estos seminarios, porque si bien es cierto, la GAE le ha dado bastante empuje a temas de ciberseguridad, pero eh, siempre existe algo nuevo o una nueva práctica, mala práctica, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante estarse empapando continuamente, ¿verdad? Y no quería dejar escapar también lo que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Las mejores prácticas para el Internet de las cosas. El Internet de las cosas son todos aquellos dispositivos que nos ayudan en el hogar para tener una vida más cómoda, ¿verdad? Ya ahora por medio de comandos de voz apagamos las luces, el televisor, o abrimos una puerta y se activan las cámaras. Ahora existen muchos dispositivos, o por ejemplo, eh, necesito saber qué me falta en la refri, ¿verdad? Entonces activo la cámara que tiene algunas refrigeradoras hoy en día que tienen una cámara adentro y yo digo, bueno, quiero saber si me hace falta queso Kraft, por ejemplo. Entonces, activo la cámara dentro de la refri y reviso si me hace falta o no. Y entonces también es de parte del Internet de las cosas, las cafeteras, licuadoras. Ahora casi que todo es inteligente, ¿verdad? Y también en otros países está el tema de los carros autónomos, ¿verdad? Que ya no necesitan piloto, pero todos estos dispositivos electrónicos que se conectan siempre a Internet, pues son también vulnerables, ¿verdad? Y son penetrables y por ahí es que también pueden hackearlos, ¿verdad? Hasta desde una cámara, ¿verdad? Que está conectado a Internet. Entonces, también se sugiere cambiar las contraseñas predeterminadas, por ejemplo, algo así más cercano a la realidad de todos. Tenemos internet en la casa, ya sea de Claro o de Tigo. Bueno, aquí no vengo a promocionar marcas, pero son nuestros proveedores en Guatemala. Entonces, resulta ser de que yo quiero entrar a mi router en el servicio que tengo y el usuario default es admin y la clave es admin. Entonces yo entro a mi router admin
y entonces lo que debemos hacer es cambiar la contraseña, ¿verdad? Ya así de entradita en nuestro internet en la casa tenemos que hacer eso, ¿verdad? Entonces, si no digamos los demás dispositivos inteligentes en el hogar, también eh, las prácticas que les mencioné anteriormente, ¿verdad? El factor doble autenticación y las contraseñas robustas y seguras. Está también actualizar el software, como les he dicho, ¿verdad? Que les iba a decir y les iba a hacer hincapié al respecto, porque resulta ser de que, si bien es cierto, tenemos la refri inteligente, pero si mantenemos actualizada la versión o del software de la refri, es probable de que estemos más protegidos si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, bien importante mantener actualizado el software y, bueno, usar seguridad en la red. Entonces, se dice que también debemos configurar una red doméstica con un router seguro y usar contraseñas fuertes, como se les había dicho, o robustas, para para protegernos ante accesos no autorizados. ¿Verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? De que si no tenemos el conocimiento, nos podemos apoyar con alguien de sistemas, alguien probablemente puede ser de la organización, puede ser un amigo, puede ser un familiar, ¿verdad? Y por ahí ayudarnos, ¿sí? Aquí hay dos puntos. Está desactivar la conexión a internet no necesaria y también el monitoreo y limitar el acceso. Vamos a ver, yo en mi casa bueno, les doy así una referencia, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Tenía problemas con el internet de mi casa, no llegaba a todos los rincones de mi casa o donde yo necesitaba el internet. Entonces, pues por ahí compré unos productos, un producto que se llama Mesh. Y ahora tengo otra red que dentro de esa red que es Smart también, entonces que desde una app del celular yo puedo identificar qué dispositivos están conectados a mi internet y puedo limitar el acceso. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer alguna actividad familiar en mi casa, entonces a mis invitados o a mis familiares yo les voy a proveer un internet limitado, pero sería temporal. Yo podría habilitar una red, digamos, que esté activa de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que se llame invitados, por ejemplo. Entonces yo les voy a poder ver, o más bien dar el acceso, ¿verdad? A mi router para que se puedan conectar al internet de mi casa y a las 6 de la tarde los va a desconectar, ya no van a poder seguir navegando. Entonces, pero esto se los digo en una actividad familiar, ¿verdad? Pero si bien es cierto, existen algunas personas que, por ejemplo, comparten su hogar a través de Airbnb, por ejemplo. Entonces, a las personas que llegan a utilizar alguna habitación de Airbnb, se podría utilizar esto. Eso es por darles un ejemplo así más tangible, ¿verdad? Y con eso, pues vamos a estar monitorizando también la actividad. Y también es el uso, también es recomendable el cifrado de, de datos. Yo también tendría que estar cifrando mis backups en mi computadora personal en mi casa y también utilizar los firewalls, ¿verdad? Y con esto vamos a también proteger todos nuestros dispositivos inteligentes en nuestro hogar ante ataques externos. Y em, también mantener una conciencia de seguridad, mantenerse, realmente, pues les decía, ¿verdad? Que estar en estos seminarios o estar en algunas otras conferencias es muy importante mantenerse informado sobre las últimas amenazas y técnicas de ciberseguridad para proteger todos nuestros dispositivos, ¿verdad? Y entre esos también, pues obviamente está el celular. Por ahí tuve la oportunidad de, por lo menos estudiar o saber o analizar un escenario de que resulta ser que una amiga doctora fue a un seminario a X país, pero pasó por varios aeropuertos. Ella utilizando iPhone me dijo, mira, fíjate que clonaron mi número
y ahora están contactando a mis familiares y están pidiendo dinero en mi nombre. Y lo que resulta ser es que cuando nos conectamos a una red gratuita de Internet, por ejemplo, en un aeropuerto, existe una técnica de los hackers que se llama man in the middle, o sea, un hombre en medio de quien se conecta al Wi-Fi y al router, ¿sí? Entonces, lo que hace es eh, escuchar, digámoslo así, todo lo que viaja. Entonces, lo que hace es secuestrar la información de iTunes. Y una vez tenga el usuario y password de iTunes, entonces desde cualquier computadora u otro iPhone, yo puedo acceder a esas credenciales y extraer ahí la agenda de teléfonos, fotos y como existen también números digitales, si lo queremos ver así, números de teléfono digitales para crear una cuenta de WhatsApp. Entonces por ahí le bajaron las fotos de esta doctora, le hablaron a una tía, la famosa tía, ¿verdad? Y le empezaron a pedir plata porque aluciendo de que tenía una emergencia en tal aeropuerto y que tenía problemas y que era de suma urgencia que le depositaran dinero. Pero esta tía, bien pilas, creo que ya había pasado por algo similar, entonces lo que hizo fue mejor contactarla por otra vía y ahí fue donde se dieron cuenta de que la querían extorsionar y cómo había sido todo este panorama. Y pues de ahí llegamos a la conclusión de que esa fue la forma de cómo operaron en esa situación. Afortunadamente no, pues no les robaron nada a los familiares, pero pues, es algo que les quería compartir. Como la presentación también está enfocada a las organizaciones, también quería hablarles de las estrategias de seguridad en una organización. Y que probablemente esto ah, podría sentirse como muy técnico, ¿verdad? Pero tratar la manera de no ser tan técnico. Y existen algunos conjuntos de directrices o reglas o herramientas, como es el ISO 27001, el NIST, los controles de seguridad, estos frameworks que nos ayudan como para tener de primera mano e implementar las buenas prácticas de ciberseguridad en nuestra organización, ¿verdad? Y los frameworks de los que les estoy hablando de ciberseguridad definen una serie de buenas prácticas para la protección de los sistemas y datos, así como el proceso para evaluar, monitorear la seguridad de la información. Estas herramientas de ciberseguridad están diseñadas para ser flexibles y escalables y se pueden ajustar a las necesidades específicas de cada organización. O sea que esto no solo es para gobierno, ¿verdad? O solo para la iniciativa privada, sino esto es para todos, ¿verdad? Y también estos frameworks se actualizan regularmente para tener en cuenta las últimas amenazas. Recordemos siempre la actualización del software y mejores prácticas de ciberseguridad. Entonces, esto es como parte de una buena estrategia de ciberseguridad en nuestras organizaciones, ¿verdad? Em, Voy a hacer rapidito con esto de las contraseñas seguras porque yo sé que ya todos lo saben o lo han escuchado, pero una buena práctica de una contraseña segura, por ejemplo, ¿cómo hacer para recordarme algo tan sencillo? Una frase, por ejemplo, me gusta el agua pura. Yo a la E la puedo sustituir por un 3, cada espacio por un punto, cada S por un signo de dólar, cada A por una arroba, y esto me genera una contraseña segura, como pueden ver acá. Me gusta el agua pura y me gusta el agua pura. Entonces, es algo, como les digo, fácil, solo hay que memorizarse la correlación, ¿verdad? De la S por el dólar y el 3 por la E y bla, bla, bla. Entonces, eso también es importante. Y creo que ya tengo solo un minuto. Pero bueno, aquí en Guatemala se creó el CONCIBER o el Comité Nacional de Seguridad Cibernética en el año 2021. Esto fue con el acuerdo gubernativo, sí, 200-2021 de fecha 1 de octubre de 2021. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad informó sobre la creación del Comité Nacional de Ciberseguridad CONCIBER
que está coordinado por el subsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado. Y prácticamente las funciones están gestionar y proponer estándares y buenas prácticas en la normativa nacional para la gestión de riesgos de la seguridad cibernética, ¿verdad? Se han determinado el nivel de madurez cibernética en varias entidades del gobierno. Si no mal recuerdo, el año pasado empezamos a trabajar en esto y arrancamos con 14 entidades del gobierno, ¿verdad? Y por cierto, la GAE tiene presencia en el CONCIBER. em, y también lo que ellos pues ayudan, o más bien ellos son como un ente asesor, ¿verdad? En materia de seguridad cibernética al Consejo Nacional de Seguridad a través de la Secretaría Técnica. Y pues ellos coordinan los esfuerzos interinstitucionales de la Estrategia Nacional de la Seguridad Cibernética, promueven, incentivan la cooperación intersectorial a nivel nacional, y ahí sí es gobierno, banca, iniciativa privada. Como les digo, se empezó en estas 14 entidades del gobierno, pero según sé, pues esto se va a propagar a la banca, a la iniciativa privada y a la academia, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el año pasado tuvimos una iniciativa de ley 5601 que pasó por el Congreso y se había vuelto decreto 39/2022, y por el artículo 19 votaron el cuarto poder, que fue la prensa, votó el decreto, lo archivaron en el Congreso y otra vez nos quedamos sin una ley para poder darle un mejor seguimiento, una mejor protección a la ciudadanía guatemalteca. Entonces, al menos hoy por hoy tenemos el CONCIBER que por ahí nos está apoyando en esta parte, ¿verdad? Y bueno, creo que me pasó un minuto, pero eh, ahí esta es mi presentación de hoy. Les agradezco a todos por su atención y empiezan las preguntas. Gracias. Ah, ahora, gracias. Perdón que me quedé friseada. Gracias, William. Realmente estaba súper entretenido lo del webinar. Ah, que me ha dicho, mira, eso está Sí, bien. gracias. Que vale ya el tiempo. Ah, Voy a ir leyendo. Ahorita por el momento no tenemos ninguna pregunta. Solo ok. en el chat yo compartí el link de registro. Ujú. Ok, perfecto. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, por favor, aquí está nuestro experto en el tema, ¿verdad? Que es William Morales. Si no, podemos aprovechar ahorita, nos puedes dar algunas dos recomendaciones respecto a las buenas prácticas, no tanto en el manejo de contraseñas, sino que lo que pudiésemos hacer, ¿verdad? A futuro para hoy en día, todo lo que estabas hablando, ¿verdad? Bueno, creo que tal vez voy a redundar con lo que les había dicho, ¿verdad? Que es importante mantenerse actualizados en el tema. Correcto. Eso de primera mano, ¿verdad? No hace falta que seamos de sistemas con esa profesión, sino sí tenemos que estar al tanto de, de, Y de es que cuáles son este, las nuevas modalidades de estafa, si lo queremos ver así, ¿verdad? Por Y es que ejemplo, este es un tema ajá, que nos compete a todos, porque no solo es ahorita que vayamos a trabajar, sino que es algo que vivimos todos los días. Y la ciberseguridad, todos los delincuentes que cómo están haciendo por bitcoins, como es el pago para que no nos rastreen, ¿verdad? ujú. Sí, bueno, se dice que de primera mano no debemos negociar con delincuentes, ¿verdad? Porque Correcto. yo pago la extorsión, pero es probable de como no son personas de fiar, probablemente me van a decir, no, mira, quiero más plata, ¿verdad? Entonces, pero si bien es cierto, existe, por ahí vi unos escenarios de extorsión a través del ransomware. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué pasa que en un hospital y tenemos a pacientes críticos en intensivo y los hackers nos hackean los sistemas en el hospital y se corre en riesgo la vida de estas personas en intensivo?
También existen algunas modalidades o nos debemos de preparar para el pago de la extorsión. Todos los proveedores te van a decir que no hay que negociar y no hay que pagar, pero en algún momento cuando corren vidas humanas, por ahí sí hay un lineamiento que nos enmarca en estar preparados para poder pagar una extorsión, ¿verdad? Que no la Por vamos supuesto. a jugar, pero sí existe esa, sí ha habido, hay experiencia de eso, ¿verdad? Y digamos, para mí uno de los temas muy interesantes que es el Bitcoin, porque eso está agarrando mucha fuerza no solo en Estados Unidos, sino que también ha venido a Guate, ¿verdad? Y Ujú, cómo este se presta a estafas. No solo de que te vayan a pagar ahí, sino que hay muchas personas que tienen su dinero en esa, de esa manera y que los vienen y los hackean, ¿verdad? ujú, sí, sí. Bueno, aquí tengo una pregunta de Daniel de León. Hay muchos ataques con el robo de información. Sí, es correcto. Por ejemplo, correos de banco solicitando cambio de información o confirmando datos. Para esto podría ser de utilidad tener una ley que nos apoye a denunciar estos actos y de alguna forma tratar de protegernos, William. Sí, definitivamente nosotros deberíamos de tener una ley que nos ampare como ciudadanos guatemaltecos y que se le pueda dar un seguimiento oportuno, ¿verdad? De parte del gobierno o de quien nos gobierna, ¿verdad? Ya sea por alguna secretaría o alguien que esté encargado al respecto. Pero sí sería bien importante tener regulado todo esto, ¿verdad? Entonces sí sería muy importante. Gracias, Dani, por el, por la pregunta, ¿verdad? Pero sí, y otra cosa que también eh, les quería comentar, ¿verdad? Es que a veces no sabemos, pero si nos llaman y nosotros proveemos información de nuestra contraseña y damos hasta los 4 dígitos del factor de autenticación a alguien de que supuestamente es del banco y les pregunta información, han existido casos de que el banco por haber proporcionado información ya no nos cubren la estafa, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser muy cautelosos al respecto. Sí, y por eso también aparecen campañas de que digamos, aparecen flyers en las redes sociales de que no, los bancos no están haciendo tal cosa, ¿verdad? Para que no, para evitar que los más ciudadanos presten sus datos. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que no debemos de proporcionar información a nadie, ¿verdad? Y aparte, ahorita llegan mensajitos a cada rato, te ganaste un Hilux. Sí, también. Eres acreedor. Entonces solo da clic en este enlace, ¿verdad? Pero bueno, Sí, muchas muchísimas gracias. gracias, William. Realmente, como yo ya había dicho, este ha sido un webinar que va a dar la apertura a más porque queremos seguir hablando y seguir teniendo esta cultura y que sepan qué es ciberseguridad para evitar y estar precavidos de todo lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Muchísimas gracias, William. Sí, a la orden. Gracias a todos por Vamos a conectarse. esperemos tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, claro que sí, aquí estaré siempre a la orden. Gracias, William. Y gracias a todos los que estamos hoy conectados. Les hago la mención que el próximo miércoles tenemos un miércoles de webinar GAE con Oracle, siempre para reforzar el tema de ciberseguridad. Gracias. Gracias, buen día. Adiós.